Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a conversar sobre la diferencia entre la emoción psicológica y la emoción artística. Distinguir entre ambas constituye el primer aspecto para lograr escribir mejores poemas. Todos nos emocionamos por algún evento, objeto o persona y tenemos el derecho de expresar dicho sentimiento a través de las palabras. La emoción psicológica a veces usa la escritura para manifestar dicha sensibilidad y pretende obtener una respuesta afectiva en las personas o las personas. Bien podríamos entregar una rosa roja, invitar una cena o simplemente realizar un acto inusual para obtener una respuesta afectiva. Pero al entregar o declamar un poema, el uso de las palabras se entiende no solo por el significado, sino por la emoción psicológica que a través de ella no hemos compartido. Ello, ello puede significar un reconocimiento emocional intenso y hasta elogios o intimidad amorosa. Sin embargo, si bien todos nos emocionamos psicológicamente por un bello rostro, un amanecer o una hermosa melodía, dicha experiencia no nos convierte automáticamente en artistas plásticos, poetas o compositores musicales. A los artistas, más que las emociones particulares, les fascina la forma que éstas tienen y han desarrollado, más por esfuerzo que por talento, un saber universal sobre su materia, sea este el color, el sonido o los versos. Por ejemplo, el poeta ha descubierto y sabe cómo usar los vocablos para lograr determinado efecto estético en los lectores. Ellos se encuentran que cada palabra tiene sensaciones y significados inéditos que producen el deslumbramiento y la revelación propios de la emoción artística. Esta, cuando se manifiesta, genera una emoción psicológica, casi mágica en el público, que percibe que se anuncia algo, un sentido, una presencia, una verdad intuitiva. Así podemos entender que la emoción psicológica es diferente de la emoción artística y que no basta el sentimiento para llegar a ser poeta, pues si bien el efecto estético induce a la percepción emocional, el sentimiento subjetivo no despierta necesariamente un efecto poético. Por ello, muchos tienen la posibilidad de vivir una intensa emoción al ver un ocaso, encontrar una pareja o bailar un tango, pero muy pocos, poquísimos, pueden escribir un poema hermoso sobre el crepúsculo, el amor o la música. Hace un siglo atrás, en 1916, pocas personas tenían acceso a la escritura. Las palabras de un poema de amor expresaban en forma clara y directa el sentimiento. Publicar o declamar un poema suscitaba admiración y fama por difundir en la esfera pública afectos que pertenecían desde tiempo inmemorial al ámbito cerrado e íntimo. Pero así como la vida con la modernidad cambió de lo apacible a lo agitado, la palabra se expandió gracias a la educación y nuevos medios comunicativos. Entonces, con la vanguardia artística, los poetas modificaron el discurso poético que se alejó de la musicalidad de la voz, rima, ritmo, métrica, para incorporar las imágenes, la sugerencia, la ambigüedad. El verso se hizo oscuro, difícil, incomprensible, porque sus palabras buscaban generar efectos complejos, paradójicos, críticos. Así como la música dejó lo simple y se alejó del baile, la poesía de vanguardia dejó la claridad y sencillez propios de la declamación para volverse mental, interior, reflexiva y abierta. El artista o poeta es ante todo un ser humano. No puede dejar de pertenecer a una comunidad, lo que implica que se nutra de valores, vivencias y percepciones sociales. Sin embargo, su dimensión estética no se reduce a esa vida o rasgo común compartido. A través de su destreza verbal logra trascender y captar esa dimensión colectiva para instaurar una segunda naturaleza a su experiencia, a los cambios existentes que se instalan antes que la razón o la ciencia en sus obras.
Sus emociones psicológicas sirven de sustento a emociones artísticas, en donde sus vivencias, recuerdos, obsesiones adquieren categoría de saber nocional colectivo que puede comunicar gracias al lenguaje poético que manipula con destreza singular. Por ello, mientras más capacidad posea para manipular el lenguaje poético, mayor y más trascendente será su labor, más perenne su talla artística. Eso posibilita que el lector de uno de sus poemas perciba en los versos aquello que antes que fuera expresado sentía como una verdad incomprensible y enigmática. La cultura moderna ha traído grandes cambios en los modos de vida. Antes las cosas eran más simples y naturales. Las palabras expresaban desde tiempos antiguos en forma transparente los sentimientos. Decir te amo o tus ojos bellos como luceros eran poesía natural y sencilla. Sin embargo, la complejidad del mundo moderno ha transformado los asuntos humanos en un bosque enmarañado de sentidos complejos, ritmos contradictorios, conductas impredecibles en el que uno se pierde o confunde. Del mismo modo, la poesía ha dejado la transparencia, la eufonía y el sustrato musical o fonológico y se ha vuelto oscura, visual, contradictoria y de forma libre. Veamos la diferencia entre un poema romántico que expresa en forma directa y transparente los sentimientos y uno vanguardista que exige una lectura atenta y descifrar lo que se quiere comunicar. El primero, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Sí, se trata de la rima 23 de Gustavo Adolfo Bécquer. Veamos el otro, más vanguardista. La forma de querer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Se trata del poema de Pedro Salinas, incluido en La voz a ti de vida. La distancia entre ambos poemas radica en que la emoción poética se ha diferenciado de la emoción psicológica y exige al lector participar en la construcción del sentido, es decir, un esfuerzo de comprensión que permita comprender lo contradictorio del significado de las palabras y cómo ello ilumina la experiencia humana. Veamos dos casos en donde la distancia es aún mayor. Tú no sabes lo que es ser esclavo de un amor impetuoso y ardiente y llevar un afán como un clavo metido en la frente. Se trata del poema famoso de Efrén Rebolledo, romántico por naturaleza, muy claro, transparente. Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados. Este hermoso poema de Luis Cernuda nos exige obviamente un esfuerzo de comprensión. Se aprecia la diferencia entre ambos poemas porque en el segundo la emoción artística parece desvincularse del sistema afectivo general de la psiquis humana. Al estar gobernada por un desinterés, pasa a un segundo plano nivel el obtener la respuesta de la mujer. La palabra se ha autonomizado del mundo de los medios y fines psicológicos y del binomio deseo-obtención del objeto. La experiencia estética, más que una percepción sensible, emocional, aséptica e instrumental, se distancia de su objeto e indaga sobre la propia naturaleza de la vivencia humana, contradictoria, paradójica. Más que la respuesta a un estímulo del mundo exterior, constituye un trascender imaginativo los datos afectivos para instaurar una dimensión nueva donde los sentimientos son domesticados y transformados en formas de conciencia inédita sobre las paradojas de la propia existencia. Por ello, este refinamiento de la expresión emocional se sustenta en la forma y conduce a un modo de conciencia que otorga a la poesía y a la literatura en general su naturaleza simbólica. En conclusión, distinguir emoción psicológica de emoción artística permite al poeta o al artista, en general,
tomar conciencia del lenguaje que es la materia básica de su actividad creadora. En tal sentido, más que reiterar la expresión de sentimientos o sensaciones, debe asimilar críticamente las formas que adquieren, pues al trascender su función simbólica en su expresión artística, logrará un conocimiento de la tradición poética o literaria que es condición indispensable para su labor. La tarea prioritaria para las escritores, escritoras, noveles es leer a los poetas de nuestra literatura antes de expresar descarnadamente las emociones psicológicas que vivencian intensamente. Como siempre, espero que esta conversación les haya ayudado y les dejo los poemas para que puedan revisarlos. Chao.